Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu Hijo, por Jesucristo, Señor, porque por medio de Él hoy podemos acercarnos a ti, Señor, porque por medio de Él podemos hoy, Padre, venir ante ti, Señor, y presentarnos como tus hijos, Padre, sabiendo que no somos los mejores, que hemos fallado, esta semana hemos pecado contra ti, Señor, nos hemos rebelado en contra de tu voluntad, Señor, hemos hecho lo malo, Señor, pero Señor, te damos gracias por la convicción que tu Santo Espíritu Santo nos trae, Señor, a nuestros corazones para arrepentimiento, Señor, y para volver a ti, Señor. Y sabemos que tú no nos rechazas porque estamos en Cristo, sabemos que tú no nos, Padre, apartas porque estamos a nuestro Salvador, quien es aquel que murió por nosotros, quien resucitó, Padre, como vindicación de que tú aceptaste ese sacrificio, Señor. Y hoy te damos gracias porque podemos estar delante de ti después de ese sacrificio perfecto y después de tantos años, Padre, sí, sigue siendo tan efectivo en nuestros corazones por tu obra, por la obra del Espíritu Santo. Permite que este día podamos profundizar, Padre, un poco más en nuestra fe, podamos ser convencidos también, Señor, de que tu palabra, de que las escrituras es el único medio por el cual podemos interpretar la realidad, Señor, y que todas las filosofías, todos los pensamientos de vida, Señor, que son aparte de ti, aparte de Cristo, no son verdaderos y no pueden darnos, Señor, una completa visión de la vida. Padre, ayúdanos este día, te lo pido en esta clase de apologética, Señor, ayúdanos a que nuestros corazones también, Señor, sean moldeados con tu palabra. Sabemos que esta clase puede ser muy académica, puede ser incluso a veces sofisticada, Señor, pero Señor, que en medio de nuestras clases, en medio del aprendizaje que tengamos el día de hoy, Señor, podamos crecer, Señor, no solamente en el conocimiento de nuestra fe, sino también en amor hacia ti, Señor. Que nuestros corazones y nuestras mentes, Padre, puedan cambiar con el poder de tu evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, vamos a comenzar esta clase. Le voy a pedir, bueno, ya hay aquí algunos de ustedes, les voy a pedir rápidamente que podamos hacer un grupo. Antes de eso, quisiera que la semana pasada nos quedamos con la definición de apologética. Espero que hayan leído los capítulos 1 y 2 del libro, que es la introducción justamente a ese tema de la apologética cristiana. Y bueno, decía Cornelius Van Til, que por cierto, la forma de hacer apologética de Cornelius Van Til es parecida o lo replica un poco lo que hace Podi Baucham en el libro de apologética expositiva, así que es un maestro, Cornelius Van Til, que proviene normalmente de este trasfondo protestante y la verdad es que es una bendición también si pueden leerlo, buscar libros de Cornelius Van Til, creo que sería de gran bendición. Decía él que la apologética es la reivindicación de la filosofía cristiana de vida contra las diversas formas de filosofía no cristiana de vida. Y veíamos la semana pasada cómo esto era tan importante de entender, que el cristianismo es el que nos da una visión completa, verdadera y satisfactoria de la vida, cosa que ninguna otra cosmovisión, y entendamos cosmovisión como la forma en que vemos, interpretamos la realidad. Esto algunos de ustedes ya lo vimos en la clase de cosmovisión cristiana, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de que la cosmovisión es la forma en que interpretamos, en que le damos sentido a la realidad. Para usar las palabras de un de un escritor que no está aquí en la pantalla porque justamente en la mañana lo estaba leyendo, decía él que la cosmovisión es una red de presuposiciones, las cuales no son probadas por la ciencia natural y en términos de la cual toda experiencia es relacionada e interpretada. ¿Qué es lo que quiere decir Greg Bansen, quien es el autor de esta frase? Es que una cosmovisión son ciertas cosas que creemos y no necesariamente tienen que ser verificadas o las hemos estudiado para creerlas, sencillamente crecemos con eso o se nos es enseñado por nuestra familia, por nuestra sociedad, por ciertas personas, esa forma de ver la vida y esa forma de ver la vida es la que nosotros, es la que nos impulsa a vivir todo. Por ejemplo, si para ti tu cosmovisión es que el mundo gira alrededor del dinero, ¿qué va a ser?
que tu vida va a girar alrededor de eso, tus decisiones van a girar en torno al dinero, tu trabajo va a girar en torno al dinero, las relaciones que tú tengas va a girar en torno al dinero, no te importará pasar sobre cualquier persona con tal de obtener esa estabilidad económica, no te importará destruir tu familia si tú quieres y tu principal meta es la estabilidad o de alguna manera enriquecerte, porque la estabilidad económica o más bien las riquezas son tu cosmovisión, son la forma o es lo que moldea tu vida. Eso es una cosmovisión, aquello que te da forma, aquello que te dirige. Entonces, toda cosmovisión que no es cristiana, porque no es fiel al creador, porque no es fiel a las escrituras, porque no es fiel a la realidad, esa cosmovisión te esclavizará, te volverá su esclavo y será un amo tirano que te terminará destruyendo y terminará destruyendo a otros y claro, también a tu familia. Entonces, decíamos que la apologética en este caso se trata de expresar, de defender, de hablar acerca de la verdad del Evangelio, porque es la única forma en que podemos vivir esta vida de una manera provechosa, de una manera satisfactoria, pero sobre todo de una manera que no desperdiciemos realmente nuestra existencia, sino que sabemos que el cristianismo es la verdad porque Cristo es la verdad y estar con Cristo es tener la vida, estar con Cristo es encontrar la satisfacción, estar en Cristo es hallar realmente lo que nuestras almas desean. Fuera de eso, fuera de Cristo, fuera de la visión de Cristo en las escrituras, no tenemos de alguna manera una roca sólida en la cual pararnos, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, quisiera que entráramos en una dinámica de grupos, así que voy a dividirles en un momento más, en un segundo. Les voy a dividir para que podamos hacer esta dinámica. Con el Instituto Bíblico me parece que estaba Abre, Narciso, Jerónimo, estaba también Iván, Daisy, no sé quién más estaba por ahí, pero a ver, ¿quién quiere responder esta pregunta o quieren participar algunos de ustedes de este primer grupo? ¿Podemos probar la existencia de Dios a través del diseño inteligente o a través de lo finito, probar el infinito, probar a Dios? A ver, adelante. Sí, sí, Narciso. Sí, yo creo que, vuelvo a repetir yo la pregunta, ¿es posible comprobar la existencia de Dios promoviendo el diseño inteligente? Yo creo que sí se puede comprobar la existencia de Dios en toda la creación, comenzando por la física, porque si la física existe es porque Dios existe. Si Dios no existiera, la física tampoco existiera y nada de lo que hay. Esa es mi opinión. Y bueno, complementando también bíblicamente, Rafa, en Romanos 1:20 nos dice muy claramente, y ese versículo que se nos viene a la mente y lo comentamos con uno de los Ivanes, que dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hace claramente visible desde la creación del mundo y puede comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Para nosotros esto es la prueba de que Dios, sí se puede comprobar la existencia de Dios a partir de lo creado, de lo que vemos. Ok, entonces sí se puede. Y ya sacaron algunos versículos. Excelente, ahorita vamos a meditar en esto. Muchísimas gracias, Narciso. Adri, no sé si alguien más del equipo, rápidamente. ¿Sí? ¿La misma o? La de abajo, ¿es posible? La tercera pregunta que dice, ¿es posible deducir lo infinito de lo finito? Sí, sí es posible, porque en el universo se repiten los patrones. Nosotros conocemos desde la primaria o desde que tenemos uso de la razón, de que, por ejemplo, el átomo es un núcleo y tiene partículas a su alrededor. De esa manera está constituido un patrón. De ahí sí que ese mismo patrón se va repitiendo conforme vamos haciendo investigaciones. El siguiente patrón podría decirse que puede ser la célula. La célula tiene un núcleo y a su alrededor de esa célula pues hay muchas sustancias biológicas, en este caso son biológicas, que constituyen el mismo patrón que vemos en el átomo. Y en forma más grande podríamos ver nuestro sistema planetario. Tenemos un Sol y muchos planetas que están alrededor de
de ese Sol y de igual manera están cumpliendo haciendo ciertas funciones cada uno de los planetas que están a nuestro alrededor. Aquí lo más importante es de que, por ejemplo, muchos de los planetas que nos rodean, en cierta manera, a veces no sabemos, como cristianos, no sabemos, o bueno, más bien, sí sabemos porque Dios los puso de esa manera. Dios formó la tierra, Dios, por eso la Biblia lo dice. Al crear la tierra tuvo que crear ciertas condiciones para que la vida se diera aquí en la tierra. De otra manera también, por ejemplo, viendo más grande esto, aunque todavía no es muy, ¿cómo se llama? No verdadero, sino que, o sea, sí vemos la verdad, pero no lo hemos podido confirmar. Por ejemplo, la Tierra en los últimos años se dice que va a reducir el tiempo, ya no van a ser las 24 horas que estamos acostumbrados, sino van a ser segundos o milisegundos de vida menos. La Tierra está girando más velozmente y eso se debe a que estamos entrando dentro del universo, estamos entrando a una serie de fases en donde ya se habla que, por ejemplo, nuestra galaxia se está chocando con otra más, o sea, ya no tarda mucho, pero son miles de años, en donde ya va a haber otro cierto caos se estipula. Pero, y ese es un patrón que se sigue en todo el universo, y lo podemos ver. Ahora, Jerónimo, esos patrones, tanto a nivel molecular y estás hablando ya también de la expansión del universo, que son digamos, dos formas que se pueden de alguna manera comprobar. Pero yo te quiero preguntar, y les quiero preguntar a todos, eso lo podemos comprobar, ¿por qué? Porque podemos usar ciertas condiciones, ciertos métodos verificables en donde podemos estudiar eso en un laboratorio o en un telescopio o en cualquier instrumento que sea verificable, que podamos ver y comprobar. Ahora bien, ¿eso se puede hacer con Dios? Podemos meter a Dios en un laboratorio, podemos a Dios estudiarlo en un laboratorio para entonces decir, miren, aquí está Dios, aquí se ve Dios. Es como preguntarles, ¿quién de ustedes tiene amor? Y bueno, muchos de ustedes dirán, pues yo amo a mi familia, amo a mi esposo, a mi esposa. Ok, puedes comprobar ese amor, puedes verificarlo en un laboratorio. Quiero que piensen en eso, porque es importante entender la diferencia entre comprobar a Dios y presuponer a Dios como aquel que existe. Y bueno, no les quiero dar la respuesta completa, pero vamos, gracias Jerónimo, Narciso, Iván y está Adri. Vamos con otro equipo. Vamos con el equipo de Félix y Yareli Guerrero. No sé si quién de ustedes quiere responder esta pregunta, Yareli y Félix. Sí se puede, sí se puede comprobar la existencia de Dios. Okay. En Romanos 1:21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible y en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, sabemos que por medio del método científico, sabemos que todo lo que existe en este mundo y en este universo, pues, por ejemplo, yo pongo como ejemplo el ser humano, ¿no? No todos tenemos la misma, creo que pupila y las huellas dactilares, ¿sí? Entonces, sabemos que no podemos pensar que esto pudo haber surgido de la nada, sino que fue creado por Dios. Ok, está muy bueno eso que dices, Félix, y lo entendemos los cristianos, y lo aceptamos los cristianos. Pero aquí pasa algo, Félix. Ante esa misma evidencia, ante esa misma realidad de nuestro diseño inteligente, y no solamente estoy hablando del universo, sino de nosotros mismos, aunque no lo creamos,
somos diseñados de una manera inteligente y basta con ver el funcionamiento de nuestro cuerpo, que de hecho nuestro cuerpo y su funcionamiento ha sido de gran ayuda para la ingeniería incluso y para replicar estos patrones de nuestra biología, de nuestro cuerpo, a cosas que usamos en el día a día. Nuestro cuerpo es una réplica, o lo replican más bien de muchas formas, porque nuestro cuerpo es armonioso, nuestro cuerpo tiene un sentido, tiene un orden, tiene una armonía. Ahora, ante esa evidencia, nosotros los cristianos decimos, Dios lo hizo. Pero ante esa misma evidencia, Félix, otro que no es cristiano dirá, es gracias a la evolución. Es gracias a un proceso que ha pasado durante miles de años, donde se ha creado esto, como las huellas dactilares, como nuestra personalidad, como nuestro razonamiento. Ante esa misma evidencia, solamente los cristianos podemos responder de una manera que es bíblica porque creemos en las escrituras, pero ante esa misma evidencia otros van a decir otras cosas. Solamente quiero que pensemos en eso. Hay una evidencia, sí hay una evidencia, pero ¿cómo la interpreta el incrédulo? ¿La interpreta según Dios, de acuerdo a la Biblia? La respuesta es que no. Ante esa misma evidencia la interpreta de otra forma. Es lo que quiero que lleguemos el día de hoy. Muchas gracias, Félix. No sé si Yarel ibas a decir algo para complementar esto. Y de hecho, bueno, en el libro que leímos, en el capítulo 1, justamente el autor habla de esta parte, ¿no? De la reivindicación hacia lo que son las élites, pues, científicas, ¿no? Que a veces es un poco difícil. Él justamente expresa que cuando estaba estudiando en Oxford, pues fue algo complicado, ¿no? Porque obviamente le querían hacer como demostrar que pues todo lo que él traía realmente no era una realidad y él tuvo que darle forma pues ahora sí que a todas sus creencias, ¿no? Entonces, justamente hablando de que pues la Biblia dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y yo recordaba que hace unos meses mi papá pasó por una parálisis facial y el terapeuta justamente nos explicaba cómo es que los nervios faciales están diseñados de una forma pues muy, muy clara, ¿no? O sea, del nervio del oído a lo que son los nervios faciales son aproximadamente 12 milímetros los que hay, ¿no? O sea, no más, no menos, solo son 12 milímetros. Entonces, él nos explicaba y nos comentaba, no es como algo tan que se pueda expresar o decir que realmente así es. Sí. Dice, pero esto es una realidad, ¿no? O sea, todo está diseñado tan perfecto. Y yo creo que lo que nosotros le decíamos al doctor era que, pues realmente eso solo lo pudo haber realizado Dios, ¿no? Porque Dios es perfecto y pues tal cual lo dice en la Biblia, somos diseñados a su imagen y el hecho de que digan 12 milímetros, no más, no menos, pues solo pudo ser obra de Dios. Entonces, pues, no sé, eso es mi Oye, aportación. Yareli, me da curiosidad saber qué les contestó el médico. Nada, solo se quedó así como pensando, como diciendo, tienes razón, creo. ¿Sabes por qué no les dijo nada y por qué se quedó pensando? Porque ante esa misma evidencia, que él conoce eso, obviamente, lo que tú has hablado, pues es un médico, lo sabe, pero la interpreta de otra forma. Para él la causa final no es Dios. Para él la causa final puede ser el azar o la evolución o no sé, el destino simplemente. El punto está en que tiene la misma evidencia, Yareli, quiero que notes esto, tiene la misma evidencia del doctor, tiene la misma evidencia ante cualquier persona. El punto está a quién le atribuyes esa evidencia. ¿A Dios o al hombre o a la evolución o al universo sin sentido? ¿A qué le atribuyes esa evidencia? Quiero que pensemos nuevamente en esto. Y por último, muchísimas gracias, Narciso, Yareli. Vamos con, me parece que estaba Eli, ¿qué más estaba contigo? Eli Viridiana, me parece, ¿verdad? Ok, no sé si alguien, yo sé que Eli tiene un poquito de complicaciones con el internet, pero no sé si Viri o Eli puedes escribir aquí en los comentarios para leer su respuesta. No sé si Isaí y Samuel me parece que acaban de llegar, entonces no sé si escucharon la pregunta, pero la pregunta que estamos hoy
meditando y respondiendo es si podemos comprobar la existencia de Dios con las evidencias, porque esto va a ser nuestro punto de partida para construir todo lo que sigue en las próximas clases. Entonces, tenemos que saber si la evidencia es suficiente para mostrar al incrédulo que Dios existe y que necesitamos a Dios, o realmente la evidencia sí nos puede ayudar, pero no es definitiva para comprobar la existencia de Dios. Y quiero que hoy quede claro esto y vuelvan a escuchar esta clase, vuelvan a escuchar los comentarios. Dice Eli, y Viriana, también puedes participar si quieres abrir tu micrófono. Dice Eli, hablamos sobre un antes y un después. Cristo cambió el tiempo y confirma que estuvo entre nosotros. Pero ok, eso está buenísimo, dirían Ben, pero ¿eso qué tiene que ver con la pregunta, Eli? No sé si Viri, tienes por ahí una respuesta. Sí, pastor. Buenos días. Comentábamos los tres que pues nos basamos en la Biblia, que es bueno, el fundamento y la principal arma, por decirlo así, en la que nos basamos que realmente existe, porque pues está escrito, como lo comentó Eli, de que existe un antes, un durante y un después. Entonces, bueno, en este caso nuestro fundamento pues sería la palabra, y en segundo también pues que en todas las creencias, en todas las religiones, pues han habido pruebas de sus dioses, por decirlo así, pero en nuestra religión o en nuestra creencia, por decirlo así, pues no hay pruebas de sus restos. Por ejemplo, yo les comentaba de una alabanza donde habla que pues que en la tumba de Buda están sus restos, en la tumba de Mahoma están sus restos, pero en la única tumba que está vacía es en la de Jesús, porque no hallaron restos, solamente una túnica, y se puede comprobar con su ADN que quedó realmente ahí. Entonces, pues ahora sí que esas serían nuestras dos respuestas, la palabra por el antes y un después, y pues por una tumba vacía, porque en los demás sí hay restos, menos en la de Jesús. Ok, ahora una pregunta, Viridiana, una pregunta honesta. Tenemos la evidencia de la resurrección y hay muchos buenos libros que les podemos recomendar de la evidencia de la resurrección. Ahora bien, muchos han leído esos libros y muchos han dicho, wow, está increíble. En el tiempo de Jesús hubo personas que fueron testigos. Hablamos de los soldados, hablamos quizá del César, del emperador, hablamos de los apóstoles que habían estado con Jesús. Pero aparte de los apóstoles, había más testigos, había más, de alguna manera, personas que habían sido un testimonio, especialmente los soldados que estaban cuidando la tumba, de que Cristo había resucitado. Ahora bien, eso fue evidencia, exactamente, los testigos oculares. Eso fue evidencia para los incrédulos, aparte de los apóstoles, aparte de las mujeres que ya habían escuchado a Jesús y que ya le seguían, aparte de estas personas, los soldados y los demás creyeron en Jesús por la evidencia de la resurrección. Muchos, ante esa evidencia de la resurrección, ¿qué hicieron? Negaron y mintieron para que las personas no se escandalizaran diciendo, no, es que esto no pasó así, Jesús no resucitó. Y eso fue un ataque constante desde el primer siglo ante una evidencia irrefutable, la resurrección de Cristo. ¿Por qué les pedí que meditáramos en esta pregunta? Porque es importante para el tipo de apologética que vamos a hacer. Hay una apologética, mis hermanos, que se le conoce como evidencialista. Evidencialista. ¿Qué es la apologética evidencialista? Que es la más popular en nuestros días. Consiste básicamente en presentar la evidencia al incrédulo, ya sea una evidencia del orden del universo, el orden teológico, el propósito, tiene un fin el universo, tiene un diseño inteligente, el argumento cosmológico, hay un diseño inteligente, un diseño armonioso en la creación, hay otro argumento como el argumento moral. Dios puso su ley en nuestros corazones de tal manera que en cada civilización, que en cada cultura ha existido esta idea del bien y del mal, porque Dios puso su ley en nuestros corazones. Existen diferentes posturas. Por ejemplo, Tomás de Aquino hablaba de 5 postulados para comprobar la existencia de Dios, y hay diferentes personas que han dado diferentes argumentos para comprobar la existencia de Dios. Ahora, quiero aquí hacer 2 observaciones respecto al tipo de apologética que vamos a estar estudiando. Es que, número 1,
Dios no puede ser comprobado como lo hacemos con algo en un laboratorio, porque Dios no es una cosa, no es algo que podamos tomar con nuestras manos y moldearlo a nuestro antojo y verificarlo como si Él estuviera a nuestra merced. Dios es un ser infinito, es mucho más grande que nosotros, por lo tanto es mucho más grande que nuestra mente, es mucho más grande que nuestro razonamiento. Y número 2, a pesar de que hay suficiente evidencia en la naturaleza, en nosotros mismos, de que hay un creador inteligente, ¿cuál es la respuesta del hombre ante esa evidencia? ¿Hay evidencias para creer en la existencia de Dios? A ver, ahí en reacciones hay un botoncito que dice sí y dice no. Hay una palomita verde y hay una palomita X. Perdón, una X, una palomita X. Hay una X. Pongan ustedes, ¿quién está de acuerdo con que hay suficiente evidencia para creer en Dios? Ponga ahí una palomita verde. O ponga un sí, ahí está un sí. O ponga ahí en los comentarios sí o no. Y una X si piensan que no hay suficiente evidencia para creer en Dios. Ok, Samuel, Viri dice que sí, Isaí dice que sí, Eli dice que sí, también aquí Ramiro dice que sí, Yareli sí, Félix sí, David no sé, Iván dice que sí, Adri y los demás son agnósticos, no saben si podemos llegar a la verdad, entonces por eso no pone nada, pero yo creo que sí, ¿verdad, Eli? Digo, dicen que sí, por ahí. Dice, está. Sí. Adri, muy bien. Gracias. Gracias por su respuesta. La respuesta es sí. Sí, creemos. Ok, dice que sí. Excelente, gracias. Ya me dejaron más tranquilo. La idea es que sí existe o no evidencia de Dios. La respuesta es que sí existe evidencia. El problema, ¿saben cuál es? No es que no haya evidencia suficiente de Dios. Es que, ¿cuál es la actitud del hombre al ver esa evidencia? Fíjense lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos 1, que ustedes ya acaban de leer justamente, 1:18. Fíjense lo que dice. Romanos 1:18. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Pueden seguirme en la Reina Valera o en cualquier otra versión, ¿vale? Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Alguien tendrá otra versión de la Biblia que nos pueda leer este mismo texto? Romanos 1:18, ya sea la NBI, la NTV, no sé si alguien tenga alguna otra versión que nos ayude, por favor, puede abrir su micrófono. Ajá. La culpa de la humanidad. Pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta. En su injusticia mantiene prisionera la verdad. Bueno, no sé qué versión sea, pero es la versión Narciso habla hoy. Está muy buena. No, leíste mal, es 1:18. Pues Dios muestra. ¿Es esa? Sí, es la que ¿Es? Esa de Dios habla hoy. Ok, con razón. Nada más, última parte, Narciso. Dice que mantienen prisionera, ¿qué dice? Lo voy a leer nuevamente. Ajá. Aquí está la traducción actual. En traducción actual. Pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios, y el Dios Altísimo está muy enojado por toda esa maldad e injusticia. Ok, pero es el versículo 18, ¿verdad? A ver, léelo en la versión anterior. Me gustó mucho la frase que usa la Dios habla hoy. Creo que es muy buena esta versión. Pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Que con injusticia mantiene prisionera, ¿qué dice? La verdad. Pongan mucha atención en ese texto. Porque las personas, pecadores, que éramos también nosotros en otro tiempo, éramos personas que iban en contra de Dios, aunque todavía pecamos, ¿verdad? Y luchamos con nuestro pecado, pero ya no huimos de Dios porque Él vino a nosotros en Cristo. Sin embargo, fíjense lo que hace la gente ante la verdad: la hacen prisionera, la restringen, tratan de ocultarla. La pregunta es, ¿de qué verdad está hablando Pablo? ¿Qué verdad es la que el hombre trata de ocultar? ¿Qué verdad es la que el hombre trata de eliminar de su vida? ¿Cómo encontramos esa respuesta? Leyendo el texto.
Fíjense lo que dice Romanos 1:19. Porque lo que se conoce acerca de Dios, ¿qué dice? Es evidente dentro de ellos. Es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente. Gracias, David. Porque Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de modo que nadie tiene ¿qué? Excusa. ¿Hay suficiente evidencia para creer en Dios? La respuesta es absolutamente. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que hace el hombre con esa evidencia? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es nuestro proceder? Vemos la evidencia y ¿cuál es nuestra conclusión? Fíjense, sin Cristo, sin Dios, versículo 21, pues aunque conocían a Dios, aunque Dios era evidente, aunque Dios se había hecho conocer, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron ¿qué? Vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mis hermanos, hay suficiente evidencia para creer en Dios. Pero ¿qué hacemos? No queremos a Dios. Y cambiamos esa verdad de que Dios existe por la mentira. Y nos hacemos vanos en nuestros razonamientos. Y ojo aquí, hermanos, pregunta importante. Entonces, la apologética se trata de dar evidencias de Dios como si Dios fuera de alguna manera algo que no se pudiera deducir de la creación, del orden natural de las cosas. No, porque Dios es evidente. El problema del hombre no es que no haya evidencias, como dijo aquí Ramiro, el problema no es intelectual, el problema es un asunto del corazón. Y por eso creo que la mayoría de métodos apologéticos de nuestros días que tratan de mostrar o demostrar la existencia de Dios a través de las evidencias fallan en entender la naturaleza pecaminosa del hombre, porque no es por las evidencias que las personas se convierten. O dicen, sí, Dios existe, sino que es a través de un cambio del corazón, de un cambio de mente, de un cambio totalmente de cosmovisión. Y eso no solamente, escuchen bien, se trae a través de las evidencias, sino a través de la proclamación del evangelio. El tipo de apologética que vamos a estar desarrollando en estas clases no tiene que ver principalmente con la demostración de evidencias, que vamos a usar las evidencias tanto científicas como sociológicas, como culturales, arqueológicas, como filosóficas y lógicas, pero escuchen bien, la principal falta del hombre no es de evidencia, sino de un corazón que ama a Dios. Salmo 14:1, ¿qué dice, Félix? Si me ayudas, por favor. Salmo 14:1. ¿Qué versículo puso Iván? No lo vi, ahí. Sí, ese mismo. Ok, ese mismo. Perfecto. Sí, adelante, Félix. ¿Qué es el Salmo 14:1? Vamos a terminar. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Excelente, muchísimas gracias. La próxima semana vamos a hablar en esto, pero escúchenme. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Fíjense que el problema del ateísmo y de no creer en Dios no es una cuestión mental o intelectual, es una cuestión del corazón. Hola, Débora. Es una cuestión del corazón. Es una cuestión de que no queremos a Dios. ¿Por qué no queremos a Dios? Félix lo leyó. Porque entonces podemos hacer lo que queramos. Podemos vivir como queramos. Si Dios no existe, entonces nuestras vidas pueden descarriarse y hacer lo que queramos, ser los dueños de nuestro propio universo, porque dijo un escritor ruso, Fyodor Dostoyevsky, porque si Dios no existe, entonces todo está permitido. No queremos a Dios porque queremos ser nuestros dueños de nuestro propio universo. Como decía el profeta,
Vicente Fernández, sigo siendo el rey. Esa es nuestra canción del corazón. Queremos seguir siendo el rey. Queremos seguir siendo los dueños de nuestro universo. Por lo tanto, hermanos, el mayor conflicto que el hombre tiene con Dios no es la falta de evidencia, es que no deseamos a Dios. Por lo tanto, necesitamos más que evidencias para hacer apologética. Necesitamos mostrar cómo sus posturas del ateo, del agnóstico, del incrédulo, no pueden responder a las preguntas esenciales de nuestras vidas y no son satisfactorias. Y tenemos que mostrar el evangelio, la cosmovisión cristiana, que es el cristianismo, para hacerles ver la incoherencia de sus vidas y cómo el cristianismo, cómo en Cristo hay verdadera respuesta a todo, hermanos. Y cómo en Cristo, solamente en Cristo se puede interpretar toda la realidad. No solamente es mostrar evidencia, es mostrar el evangelio. Es el tipo de apologética que vamos a estar nosotros estudiando. Mis hermanos, se nos acabó el tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto a esto. Ya les doy un minuto porque le estoy robando de su tiempo de descanso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Añadir un comentario a lo que decías hace rato sobre la evolución. Me llamó la atención el artículo que leí, que entrevistaron a una científica que trabajó toda su vida con monos, con chimpancés, y los estudiaba. Y le preguntaban que cuál era la prueba más clara que ella veía de la evolución de estos animales o de estos seres. Y ella, la mujer pensaba que le iba a decir que evolucionaron tal vez en el cuerpo, la forma de caminar, no. Ella decía que la evolución más clara que vio fue cuando un animal comenzó a ayudar a otro y un ser comenzó a tener empatía por otro y cuando uno no respondía con una agresión cuando otro lo agredía. Y para ella eso fue la evolución más clara que vio y constató. Entonces, yo puedo decir que esto me deja que es algo que el hombre no entiende y no puede tocar y no puede ver. La evolución solamente es cosa de Dios. El ser empático, el perdonar, estas cosas que no vemos, que no palpamos, pero sí lo hacemos y lo practicamos. Eso es... Está buenísimo eso, Adri. Es un buen ejemplo de cómo podemos ver un hecho, una evidencia de la naturaleza, en este caso del reino animal, y entonces decir, esto no es creación de Dios, sino que es producto de la evolución. Fíjense, tenemos evidencias suficientes para creer en Dios, pero ¿qué hacemos? Lo interpretamos sin Dios porque no deseamos a Dios. Y la tarea de la apologética es mostrar cómo sostener ciertas ideas sin Dios, sin la presuposición de que Dios lo creó, porque ojo aquí, la Biblia jamás, hermanos, la Biblia jamás trata de demostrar la existencia de Dios. La Biblia presupone la existencia de Dios. La Biblia lo toma como un hecho, porque Dios no es una cosa para ser comprobada en un laboratorio. La Biblia presupone a Dios. En el principio Dios. Génesis no es un desarrollo de evidencias para creer en Dios. Se da por sentado que el orden creado viene de Dios. Y en la apologética hacemos mostrar eso, cómo el orden creado por Dios y la realidad del cristianismo, la realidad de las escrituras dan sentido a todas las cosas, a todas las evidencias. Sin Dios todo es absurdo, sin Dios es falso, y aunque tenemos ciertas verdades en diferentes ciencias, sin presuponer a Dios, sin tomar a Dios en cuenta en cualquier área de estudio, en cualquier institución cultural, artística y demás, la respuesta es incompleta. Solamente en Dios tenemos una respuesta satisfactoria. Mis hermanos, se nos acabó el tiempo. Que el Señor les bendiga grandemente. Ha sido para mí un placer nuevamente estar con ustedes. Esperen a las 10 para comenzar su siguiente clase. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuertísimo abrazo y nos vemos pronto la próxima semana. Primero.